Es que no tenemos ni una cultura democrática tan avanzada, ni tenemos un sistema como el honor japonés para exigirle a los políticos, ni tenemos un trauma histórico como el caso de los países de Sudamérica. Eso es México, por eso no se castiga como en otros lados. Te voy a poner el ejemplo de lo que ocurre en Sudamérica, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Japón y en Corea. En el caso de Europa, los estándares democráticos son muy elevados y eso se combina con una participación ciudadana, no nomás en ir a votar, sino en la vida política de su país muy fuerte. Tú puedes ver en Europa cómo un ministro anda en la calle y la ciudadanía le cuestiona sus decisiones. ¿Cuándo vas a ver aquí a un político eso? Ni siquiera un diputado lo vas a ver que la ciudadanía le esté cuestionando porque está haciendo esto o está dejando de hacer eso. Entonces, una participación muy fuerte de la ciudadanía, una cultura democrática muy sólida y sobre todo una vigilancia de la prensa y de la propia ciudadanía en lo que los políticos hacen y dejan de hacer, te deja como conclusión que los políticos van a ser muy rectos o van a tratar de ser muy rectos en el ejercicio del cargo público en Europa, sobre todo en Europa Occidental. Los escándalos de corrupción que vas a ver allá son de que, uy, aceptó un soborno de 500,000 euros o de que, uy, 1 millón de euros que no supo explicar y luego presenta la dimisión esa persona y no se vuelve a parar en un cargo público. Aquí en México, ¿cuándo vamos a ver eso? Pero porque la presión social de la prensa, la cultura democrática hace que sean así. Boris Johnson es un perfecto ejemplo. Tenía mayoría de su partido en el parlamento, tenía buena aceptación de la ciudadanía. Lo cacharon en una fiesta en pandemia, cuando él mismo había ordenado que hubiera restricciones, y él mismo renunció, ni siquiera esperó a que lo corrieran, renunció porque sabía la presión social que se le iba a echar encima. Cuando tú vives en una cultura así, pues básicamente tienes políticos que son perseguidos por la propia ciudadanía y por el propio sistema. Ahora, el caso de América Latina, bueno, de Sudamérica, ellos sí tienen casos de corrupción a cada rato como nosotros, sí tienen muchos problemas sociales como nosotros, pero a ellos les sirvieron las dictaduras militares. Las dictaduras militares en Sudamérica, fueron tan crueles y tan sádicas que se formó una cultura colectiva de valorar muchísimo la democracia, tanto de los políticos como de la ciudadanía. Se formó una ciudadanía muy exigente y muy crítica con su gobierno y una prensa muy feroz. Entonces, cuando tú tienes estos factores, vas a generar políticos que en este caso sean muy exigentes, o sea, sean muy exigidos por la ciudadanía y que si los agarran en casos de corrupción, los van a meter a la cárcel o incluso hasta les van a aplicar pena de muerte, como ha ocurrido con algunos en Perú, en Brasil o en su caso en Colombia con el hijo del presidente. Ese tipo de situaciones son las que ocurren en Sudamérica. Japón tiene mucho que ver en la cultura del honor. La cultura del honor lo es todo, y eso permea en políticos. Y Corea del Sur es una mezcla interesante entre un pasado traumático de una dictadura con una sociedad muy movilizada. Lo de Corea del